Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a empezar con las principales noticias, lo que ha remecido el Ministerio Público. Y es que la fiscal, tal como lo habíamos señalado en Perú 21, Marita Barreto, la fiscal que encabezaba este equipo que investigaba el poder en la época de Pedro Castillo, ha sido removida en su cargo. La resolución iba a salir publicada hoy día, pero debido a la premura y a esta reunión sospechosa que ha tenido la titular Patricia Benavides del Ministerio Público con sus principales asesores en la madrugada, esta resolución saldría recién mañana. ¿Y qué hay más o menos en coincidencia? Es que lo que pasa con esta resolución que recién ha salido publicada se debería a que la fiscal Marita Barreto encabezó hace unas horas nada más un mega operativo, Valquiria, de los principales asesores de la fiscal de la Nación. Estamos hablando de Javier Villanueva, que es el principal asesor, donde se habían incautado algunos documentos en su domicilio, un celular además con chats, donde habría cierta cercanía con algunos congresistas del Parlamento. Y eso es bastante grave, porque se está poniendo en esta investigación que estaría ya encabezando Marita Barreto, una organización criminal desde su máxima cabeza, así como pasó con el ex fiscal de la Nación, Chávarri. ¿Se acordarán ustedes? Hay muchos hechos raros que todavía están por investigarse, pero ya la remoción de la fiscal Marita Barreto de este equipo especial ya es un hecho. Vamos a hablar sobre este tema preocupante, por supuesto, para el Ministerio Público y sobre lo que sucede en nuestro país, porque sumerge nuevamente en una crisis política e institucional. Estamos ya conectados con Antonio Maldonado, él ha sido ex procurador anticorrupción. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Mayra. Mucho gusto de saludarla. ¿Qué opina, su primera impresión sobre lo que viene sucediendo en el Ministerio Público? Una fiscal que encabezó la lucha contra la corrupción de Pedro Castillo, ahora parece que está en el lado oscuro. Sí, habíamos advertido que el interés de la señora fiscal de la Nación en articular una serie de acciones en contra de la corrupción del gobierno del señor Castillo, no todas esas acciones estaban enmarcadas dentro de sus funciones. De hecho, habíamos saludado la creación del equipo de la Fiscalía para la investigación de la corrupción en el poder, pero habíamos señalado también que las competencias de este equipo no se podían limitar a lo que se investigara del gobierno del señor Castillo, sino que en realidad se hiciera cumplimiento cabal de la denominación del equipo, porque la corrupción en el poder no se limita a la corrupción del señor Castillo, que por supuesto tiene que investigarse y tiene que sancionarse ejemplarmente. Entonces, todo parece ser que hubo de parte de la señora fiscal de la Nación, hubo una instrumentalización política del paradigma de la lucha contra la corrupción política. Esto no es la primera vez que ocurre, se suele ver en diferentes países cómo el discurso de la lucha contra la corrupción se usa con fines políticos, como una suerte de derecho penal del enemigo para defenestrar al oponente, al opositor, etc. Y en este curso de acción la señora entabló unas relaciones que advertimos que eran preocupantes, en particular con ciertos sectores políticos en el Congreso, que no estaban exentos por su conducta y de ser pasibles de investigación. Y habíamos dicho que estas relaciones no eran correctas porque vulneraban un principio fundamental del Ministerio Público, cuál es su autonomía. Y es lo que vemos que está ocurriendo, lo que vemos que ocurre ahora, según la investigación que eh, se ha hecho bajo control jurisdiccional del juez Jorge Chávez Chamarriz, me parece se apellida, es de la existencia de una presunta organización criminal enquistada dentro del Ministerio Público y liderada por la fiscal de la Nación, que habría tenido tres objetivos. En primer lugar, defenestrar a la fiscal suprema Zoraida Dávalos. En segundo lugar, complotar contra el Estado de Derecho para nombrar ilegalmente al actual defensor del pueblo.
y en segundo lugar, defenestrar a la Junta Nacional de Justicia. En resumen, todo esto es, o de comprobarse, mejor dicho, revela un gravísimo complot contra el Estado de Derecho. Usualmente, no solo en el Perú, sino en la región, los ministerios públicos se enfrentan a una serie de amenazas externas. Esto es lo usual. Los poderes ejecutivos, los poderes legislativos o los poderes fácticos tratan de intervenir en la acción del Ministerio Público, tratan de socavarla. En este caso estaríamos viendo un fenómeno muy singular y peligroso, porque estas acciones habrían salido nada menos que del despacho de la que es la responsable de la integridad en la actuación del Ministerio Público. Y de ser así, reitero, habría sometido al Ministerio Público a la satisfacción de intereses políticos para generar impunidad, y esto es uno de los más graves daños que se puede hacer al carácter autónomo y extrapoder del Ministerio Público, no solo peruano, sino de cualquier Ministerio Público. En cuanto a la fiscal Barreto, la decisión que ha adoptado la fiscal de la Nación es simplemente ilegal. Es ilegal, no tiene ninguna competencia para destituir a una fiscal como la fiscal Barreto. Hemos visto en el caso de Barba que al menos hicieron el intento de disfrazar la maniobra de destituirlo con un proceso, por supuesto un proceso burdo, absurdo, sin fundamento jurídico ni fáctico, pero al menos trataron de disfrazarlo. Acá la señora cree que, como si fuera una suerte de monarca, cree que puede destituir al fiscal que le es incómodo, especialmente si le va a investigar a ella. Entonces, esta parte hay que tenerla muy clara, ¿no? Ahora, ex procurador Maldonado, ¿usted cree que con esta acción, esta medida cautelar que ha interpuesto la fiscal Marita Barreto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pueda revertir el resultado de la decisión de Patricia Benavides? Es bastante escandaloso la forma como ha sido destituida. Estamos hablando de una reunión en la madrugada entre gallos y medianoche, una resolución que sale, que recién mañana se va a oficializar, y un operativo parece, porque la fiscal Patricia Benavides ya habría tenido conocimiento de este operativo Valquiria, entonces hace esta medida, se reúne con sus asesores y la saco. Me incomoda, la saco. Igual, parece que Rafael Vela también ya le era incómodo y lo saco. Sin ningún tipo de argumento de fondo que así haga valer estas decisiones. Entonces, ¿se puede revertir esta situación? ¿Qué tendría que pasar o qué es lo que usted avisora? Mire, en cuanto a la medida cautelar solicitada por la fiscal Barreto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguramente va a ser acogida. Lo que pasa es que este tipo de medidas se traducen en unas cartas en virtud de las cuales o del cual el relator de la comisión a cargo del tema de los casos de Perú, o el presidente de la comisión, la presidenta, envía una comunicación por la Cancillería al gobierno peruano instándolo a detener esta situación. En realidad, yo creo que no va a tener ningún resultado efectivo. También hay una suerte de medidas similares ante la Corte Interamericana, que son las medidas provisionales. Medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, medidas provisionales ante la Corte Interamericana, que las víctimas o presuntas víctimas suelen solicitar para evitar la vulneración de sus derechos cuando aún esto no se han consumado, esa vulneración no se ha consumado totalmente. Pero yo reitero, creo que ese no es el camino más efectivo. Creo que en todo caso una acción de amparo de la fiscal ante el Poder Judicial en el Perú debiera ser la acción más aconsejable. La Junta de Fiscales Provinciales debe solidarizarse con la fiscal Barreto. Lo que estamos viendo es, reitero, algo muy grave. Estamos viendo la acción de un aparato organizado de poder contrario al derecho que ha capturado el Ministerio Público por medio de una organización criminal. Las decisiones adoptadas por la fiscal de la Nación de destituir a la señora Barreto, pero a la vez de desvincular a su asesor principal para de esa manera pretender ella no ser vinculada a las acciones de ese asesor principal, son francamente absurdas, son francamente burdas, torpes, y esperamos que una actuación diligente del equipo fiscal a cargo de esta investigación, así como el juez que está desarrollando esta investigación, digamos, supervisando desde la perspectiva de las garantías constitucionales, procesales, etcétera, no se dejarán engañar por esta burda maniobra. Pero yo creo al final, Mayra, que la situación de la señora
actual fiscal de la Nación es insostenible en el cargo, es sencillamente insostenible. O sea, reitero, de todos los desafíos, limitaciones, defectos que suelen tener los ministerios públicos en la región, el peor es uno en el cual el propio líder o la propia lideresa de la institución perpetra actos contra la institución. Y esto no es solo contra el Ministerio Público. A esa altura ya debemos entender que la designación ilegal o ilegítima del defensor del pueblo en connivencia con sectores políticos y congresistas que actúan en una relación de quid pro quo y probablemente también delictiva, ya es una amenaza no solo a las instituciones del Ministerio Público y del Congreso respectivamente, sino una amenaza al Estado de Derecho y a la democracia. Por tanto, también la ciudadanía tiene que tener claras las cosas y salir a decir su voz en defensa del Estado de Derecho y la democracia. Reitero, la posición de la señora Benavides como fiscal de la Nación es absolutamente inviable en este momento. Absolutamente inviable. ¿Y solamente depende de la ciudadanía alzar la voz o también de las otras instituciones que sí gozan de independencia y autonomía? Porque estamos hablando también de órganos de justicia como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que deben estar mirando muy de cerca lo que está sucediendo. Mire, lo que ocurre es que en los últimos años ha habido un proceso de neutralización o de captura de instituciones por medio de designación de integrantes de estos, me refiero concretamente al Tribunal Constitucional, en procesos que no son precisamente transparentes, que no siguen los estándares internacionales para la designación de magistrados de altas cortes. Entonces, eso genera dudas sobre si habrá independencia, imparcialidad en la actuación, en este caso hablando del Tribunal Constitucional. Pero sí, me parece que su pregunta es atinente en el sentido de destacar la importancia de que los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos se pronuncien. Y públicamente hago una invocación al fiscal supremo Pablo Sánchez, es fiscal de la Nación, que ha tenido una trayectoria impecable, viene de las escuelas que generó el gran jurista, el doctor José Hurtado Pozo, en San Marcos, que formó a Víctor Prado Saldarriaga, a Pablo Sánchez, que no ensucie su hoja de servicios siendo cómplice de esta situación. Tienen que pronunciarse públicamente, de lo contrario va a haber complicidad. También la Junta Nacional de Justicia tiene que salir pues de su marasmo, ¿no? Ya no son los momentos de prudente silencio, ¿no? A ver si salen al frente y dicen algo. Y tercero, ¿habrá alguna fuerza decente política en el Congreso? No lo sé, yo no la conozco, pero de repente hay alguna y yo me llevo, digamos, gratamente asumo que estoy equivocado. Y salir a pronunciarse planteando las cosas como deben ser, o sea, levantamiento del fuero de privilegio que tiene la fiscal de la Nación ante juicio, porque acá hay infracciones constitucionales en la conducta de la fiscal de la Nación al no cautelar la integridad del Ministerio Público y permitir que entre una relación de quid pro quo con organizaciones que no tienen fines democráticos. Todas estas ideas estos objetivos que están en la investigación del juez Chávez Tamariz son francamente criminales, o sea, complotar contra una fiscal suprema, hacer nombrar indebidamente un defensor del pueblo, defenestrar a la Junta Nacional de Justicia, eso no tiene nada que ver con el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, tienen pues que asumirse que acá hay infracciones constitucionales y también delitos presuntos, que son los que están bajo la investigación de Chávez Tamariz. Entonces, es una situación muy delicada y yo creo además no se va a limitar esta ola al ámbito del Ministerio Público. Creo que va a tener repercusiones políticas importantes. Si cree la señora Boluarte que quedándose cruzada de brazos mirando desde el balcón esta situación, eso no le va a afectar, está profundamente equivocada. Creo que la ciudadanía se va a plantear la necesidad que de una vez haya una limpieza de los poderes públicos, del Congreso, y esto puede alcanzar evidentemente a otros poderes. Estoy seguro que a pesar de la situación difícil, los fiscales honestos y decentes continuarán haciendo su trabajo. Espero que el fiscal Barreto, hoy amenazada por esta organización criminal con su institución, siga adelante. El juez Chávez Tamariz es un juez serio. Creo que el Poder Judicial, pese a sus defectos y limitaciones, no se va a dejar manejar o manipular por estas organizaciones o estas fuerzas políticas oscuras que nada tienen que ver con el futuro y el desarrollo del país, con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la importante regeneración democrática que el país exige hace tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Maldonado, por acceder a esta entrevista. Muy amable por estar con nosotros. Con mucho gusto, Mayra, gusto saludarlo. Bien, gravísimo lo que está sucediendo en el Ministerio Público. ¿Qué pasará ahora? Ya hay un allanamiento. Ojo, ahorita, en estos instantes, van a empezar a revisar los documentos porque la resolución de Marita Barreto se hace efectiva mañana y se necesita el pronunciamiento de otras instituciones judiciales para que respalden el accionar de Marita Barreto y porque además todo lo que viene sucediendo de parte de Patricia Benavides en las últimas horas es bastante sospechoso. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.